más importantes en la historia de Sudamérica, se recuerda más. Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con un video hablando sobre la guerra del Pacífico, hablando de la guerra del Pacífico, sobre qué pasó en esa época. Hicimos un video hace un mes o 4 meses o un poquito más. Yo creo que un mes o 3 meses a todo reventar. Ya hicimos hicimos un video hablando de Arturo Prat, de cómo fue eh, 1879, hace 134 años, 100, 144 años fue la guerra del Pacífico. En ese mismo año, Perú, Bolivia y Chile pelearon. Chile y Perú. No, Chile y Perú hoy en día se llevan muy mal. Y lo mismo que los bolivianos. No todos los bolivianos se llevan mal con los chilenos. No todos nos llevamos mal. Algunos nos llevamos bien, otros mal. Pero Chile, Antofagasta no era de Chile antes. Era de Bolivia. Bolivia es una pelea, peleamos con Bolivia. Chile no era antes, Antofagasta antes no era de Chile. O sea, perdón, Iquique era de Perú. Y Arica también era de Perú. Chile lo ganó con guerra. O sea, la otra guerra. Que Chile perdió. Pelearon con tierra, con agua. Faltó pelear hasta con el aire. Lo único que faltó con agua. Pelearon hasta en barco, en tierra. Y lo único que faltó en el cielo. Lo único que faltó. Lo único. Porque los peruanos eran mucho más. Por ejemplo, había un soldado a 1 metro, blanco, la cuestión la típica vestimenta de esa época de los soldados chilenos que pelearon en esa época en la guerra del Pacífico. Los peruanos no eran tontos. A 1 metro decía, allá está el chileno. Empezaron a disparar, que no eran tontos. Muchos peruanos, muchos chilenos murieron. Muchas personas ahí murieron, muchas personas. Y empecemos este video. Por la supuesta traición de Bolivia al dejar solo a Perú en un conflicto que al inicio era entre bolivianos y chilenos, pero donde Perú se tuvo que involucrar tras la alianza que tenía con Bolivia. Pero ¿será verdad esta supuesta traición? ¿Por qué Bolivia se retiró de la guerra? ¿Cuántas batallas lucharon junto con su aliado? Pues es lo que veremos a continuación. Cabe aclarar que este video es solo con fines informativos de historia y de no generar discusión entre los espectadores. Ahora sí, comencemos. Antes de meternos en la guerra del Pacífico, Bolivia y Perú ya se habían enfrentado en otras ocasiones. Por ejemplo, en 1828, cuando tropas peruanas invadieron Bolivia. Luego, en 1836, en la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, donde estos dos países se habían unido en uno solo, pero que provocó una guerra donde se involucró también Chile, Argentina y los mismos peruanos y bolivianos que estaban en contra de la Confederación. Terminó al final en derrota de los confederados tras la batalla de Yungay. Luego, en 1841, Perú invadió Bolivia para anexarlo a su territorio, pero fueron derrotados y expulsados en la batalla de Ingavi, donde murió el presidente peruano Agustín Gamarra. Luego Bolivia, tras esta importante victoria, invadió Perú, donde también fueron derrotados, y la guerra terminó en 1842, donde ambos bandos aclaran la victoria. Después de este conflicto, estuvieron en tiempos de paz, pero todo cambió en 1879.
Ese año, Bolivia, que vivía la época del guano y el salitre, aumentó los impuestos a las compañías chilenas que estaban establecidas en el litoral boliviano de Antofagasta, y el impuesto fue de 10 centavos de la época. Pero esto molestó al gobierno chileno, ya que según un tratado firmado entre Bolivia y Chile, no se aumentaría por varios años los impuestos a las compañías chilenas, y aunque se trató varias veces en solucionar el problema, no se pudo. Esto llevó a que Chile ocupara el puerto de Antofagasta en febrero de ese año, y luego de un mes se descubrió la alianza militar que tenía Perú y Bolivia contra Chile, y esto causó la declaración de guerra. Así iniciaba la Guerra del Pacífico. El ejército chileno estaba mucho mejor equipado, contaban con buenos rifles, ametralladoras y una marina de guerra muy poderosa. En cambio, Perú estaba poco equipado y su armada estaba casi pareja con la chilena. Bolivia era el más débil porque ni marina de guerra tenían. Antes del comienzo de la guerra, el ejército boliviano estaba compuesto por 3 batallones de infantería y un regimiento de caballería. El batallón Daza, conocido como los Colorados de Bolivia, donde estaban sus mejores hombres, el batallón Sucre y el batallón Engimani. Y finalmente estaba el regimiento de húsares de Bolívar. Cabe mencionar que esas 4 unidades eran consideradas unidades de línea, es decir, eran soldados profesionales que antes de la guerra recibían ya un saldo mensual. Se sabe que durante todo el tiempo que Bolivia estuvo en la guerra, movilizó casi 10.000 soldados. Cuando inició la guerra, en Antofagasta, Bolivia tuvo los primeros combates con los chilenos en el combate de Calama el 23 de marzo, luego el 10 de septiembre en el combate de Río Grande, ambos con victoria chilena. Pero la primera gran batalla donde luchó Bolivia junto a Perú fue el 12 de noviembre de ese mismo año, en el combate de Pisagua. Fue un desembarco anfibio por parte de la Armada de Chile y se pudo gracias a que apenas unas semanas antes Chile había vencido a la Armada del Perú en el combate de Angamos y tenían ahora el control de los mares sudamericanos. El desembarco chileno comenzó por ahí de las 7 de la mañana con disparos de artillería. Luego, decenas de botes desembarcaron a sus tropas en las playas para ser recibidos por un intenso disparo de fusil. Era parecido al desembarco de Normandía, porque al momento de bajar a la playa ya eran atacados. Casi 1.000 bolivianos y 500 peruanos defendieron sus posiciones en Pisagua, pero sería difícil porque los chilenos eran más de 7.000, de los cuales casi 5.000 desembarcaron en Pisagua, otros 2.000 lo hicieron en Junín a las 2 de la tarde y 2.000 más se quedaron como reserva. Al final terminó con una importante victoria chilena, desembarcando miles de tropas para iniciar así la campaña de Tarapacá con el fin de ocupar ese territorio. Después de esta derrota, las tropas peruano-bolivianas se retiraron hacia el Pozo de Dolores. Una vez aquí, fueron informados que las fuerzas bolivianas, estacionadas en Tacna, de 3.000 a 3.500 hombres, marcharían en apoyo a las tropas estacionadas en Dolores. Estarían al mando del presidente boliviano Hilarión Daza, en apoyo al general peruano Juan Buendía. Se le comunicó que llegarían el 16 de noviembre con 2 divisiones y 15 cañones. Es así que el ejército chileno de 6.500 soldados se enfrentaron contra casi 9.000 peruanos bolivianos el 19 de noviembre en la Batalla de Dolores, una de las más sangrientas de la guerra. La batalla terminó con victoria chilena y los aliados sufrieron 220 bajas y 76 prisioneros, y el ejército boliviano y su caballería fueron dispersados. Tras esta derrota, gran parte de las tropas peruanas se dirigieron al poblado de San Lorenzo de Tarapacá sin los bolivianos, y el 27 de noviembre Perú derrota a un contingente de 2.000 soldados chilenos en la batalla de Tarapacá, donde sufrieron más de 500 muertos, siendo esta la peor derrota de Chile en la Guerra del Pacífico. A pesar de esta victoria, no sirvió de nada, porque el ejército peruano abandonó el lugar con destino a Arica, donde se encontraba uno de sus últimos reductos en el sur del Perú. Bolivia, el 6 de diciembre, derrota a un contingente chileno de 24 hombres en el combate de Tambillo, siendo esta la única victoria boliviana por cuenta propia en toda la guerra. Chile iniciaría después la campaña de Tacna y Arica, mientras que en Bolivia el presidente Hilarión Daza es derrocado de su mando el 28 de diciembre, y para el 18 de enero de 1880 tomó el mando Narciso Campero, que estaría al mando de las tropas bolivianas. A finales de diciembre de 1879, el ejército chileno fue llegando a las costas peruanas, desembarcando poco a poco sus tropas, y para abril de 1880 ya habían hasta 16.000 soldados, saliendo victoriosos en la batalla de Los Ángeles el 22 de marzo. Pero el 26 de mayo se daría la batalla del Alto de la Alianza en Tacna. 4.480 soldados bolivianos, junto con 660 jinetes, con 8 cañones y 4 ametralladoras, junto con 5.440 soldados peruanos y 530 de caballería, se enfrentarían contra 14.000 chilenos, pero de los cuales solo 9.500 participarían en la batalla. Fue la más sangrienta, donde lucharon los bolivianos, y aquí participaron los Colorados de Bolivia, su unidad militar más importante que luchó hasta el final, porque la mayoría de ellos murieron.
A pesar de combatir con todo lo que tenían, el resultado fue una victoria decisiva chilena. Más de 2.800 muertos sufrieron los aliados y 2.500 hombres fueron hechos prisioneros. Lo mejor del ejército boliviano había sido destruido. Luego de esta derrota, el mermado ejército peruano se retiró rumbo a Arica sin los bolivianos, y aquí el 7 de junio, Chile toma Arica tras una sangrienta batalla. Bolivia, después de la batalla del Alto de la Alianza, anunciaba su retiro de la guerra por la falta de hombres, dinero, armamento y cañones, pues sus mejores hombres habían perecido. Pero Bolivia seguía en guerra con Chile y aún era aliado de Perú, pero sin apoyo militar. Mientras tanto, la guerra siguió y Chile tomó la capital del Perú en enero de 1881. A pesar de la ocupación de la capital, la guerra siguió por 2 años más en la sierra peruana, donde lucharon por medio de guerra de guerrillas hasta ser derrotados por completo en la batalla de Huamachuco. La guerra terminó oficialmente en 1884. Perú perdía los territorios de Arica y Tarapacá, pero Bolivia perdía su salida al mar. Los bolivianos lucharon por más de un año en esta guerra, pero al movilizar pocos hombres y estar poco equipados, resultó en una derrota rápida para ellos. Llamarlos traidores no debería ser así. Hay una frase que dice: sangre boliviana se derramó defendiendo territorio peruano. Lucharon en Calama, Pisagua, en Dolores, en el combate de Tambillo y en el Alto de la Alianza. Más de la mitad de las tropas bolivianas murieron en la guerra y cientos fueron hechos prisioneros. La Guerra del Pacífico ha sido el conflicto más recordado en Bolivia por la pérdida de su salida al mar. Si quieres conocer más videos de la Guerra del Pacífico, te recomiendo ver estos videos. Suscríbete activando la campanita para recibir las notificaciones y hasta la próxima. Antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Es asombroso. Estás a punto de hablar con alguien que te ama más de lo que te imaginas. Sin importar lo que hayas hecho, Él nunca dejará de escucharte. Porque no solamente sabe escuchar, también tiene cosas que decirte. Cosas que te traerán consuelo, cosas que te fortalecerán. Y a veces también cosas que serán difíciles de aceptar. Pero siempre, siempre será la verdad. Él no es un enigma, ni un misterio. Es tu Padre Celestial. Un día lo verás a los ojos y hablarás con él, frente a frente. Mientras llegue este día, tenemos un regalo al cual llamamos oración. Para hablar con misioneros como nosotros, en línea o en persona, suscríbete y solicita una visita. Web Lovers, se mueren las promos semanales. En Sushi Web tienen piscolón a 1990 todos los lunes, mojito tradicional a 2.990 todos los martes, mojito de sabores todos los miércoles a 2.990 y ramazuke a 2.990 los jueves. No te puedes perder estas tremendas promos solo en Sushi Web pagando con transferencia. El 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad, pero para los bolivianos ese día es más triste porque se recuerda cuando el ejército de Chile ocupó el litoral de Antofagasta, provocando el inicio de la Guerra del Pacífico, donde Bolivia terminaría perdiendo su salida al mar. Durante esta guerra se dieron varias campañas militares, pero la primera fue la ocupación de Antofagasta en 1879. Es por eso que en este video veremos sobre cómo fue esta ocupación militar, qué combates se dieron y las consecuencias que trajo. No olvides suscribirte al canal si te gusta el contenido, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video y sin nada más que decir, comencemos. Para entender bien, veamos en un rápido resumen los antecedentes. Desde 1874, Bolivia y Chile habían firmado un tratado de límites donde se fijaba la línea fronteriza entre ambos países en el paralelo 24. Bolivia se comprometía a no aumentar durante 25 años los derechos de exportación sobre los minerales explotados en el territorio situado entre los paralelos 23 y 24. El incumplimiento de esta última se dio en 1879 y fue uno de los detonantes de la Guerra del Pacífico. Y es que el presidente de Bolivia, Hilarión Daza, enfrentaba problemas en Bolivia. Había pobreza, poco desarrollo en el país, el ejército estaba poco equipado, habían enfrentado una grave sequía y Bolivia no contaba con barcos de guerra.
tras el aumento de impuesto de 10 centavos por 100 kilogramos exportado a la Compañía de Salitres y de Ferrocarriles de Antofagasta, se rompió el tratado, donde no se debió aumentar los impuestos a empresas chilenas. El gobierno de Chile se negó a pagar y tras un año de fracasados intentos de solución, el gobierno boliviano confiscó los bienes de la compañía y los puso a remate para el 14 de febrero de 1879. Al conocer esta medida, el 11 de febrero, el gobierno chileno consideró terminadas las negociaciones y roto el tratado limítrofe, ordenando ese mismo día desde Valparaíso la ocupación de los territorios al sur del paralelo 23, cuyos derechos Chile había renunciado los tratados de 1866 y 1874 a cambio de ciertos derechos económicos, pero como Bolivia incumplió el tratado, Chile volvía a reclamar esos territorios en disputa. Aunque Perú trató de ser mediador para solucionar el conflicto, no se llegó a nada. El 14 de febrero de 1879, a las 6:10 de la mañana, llegaron a Antofagasta los buques chilenos, el Cochrane y el O'Higgins, sumándose al blindado Blanco Encalada. A las 7:40 se desprendió del Cochrane una lancha que llevó al capitán José Manuel Borgoño en calidad de parlamento ante las autoridades bolivianas. En esta fotografía vemos tropas chilenas, compañías de artillería de marina y el batallón número 3 de línea, formados en columnas en la Plaza Colón tras el desembarco. De hecho, cuando los chilenos ocuparon la ciudad, la población gritaba ¡Viva Chile! Y estaban felices, ya que la mayoría de las personas que vivían ahí eran chilenos. El desembarco en Antofagasta se desarrolló sin contratiempos. Las tropas bolivianas permanecieron en el local de la prefectura del departamento de Cobija. El inicio de los combates entre chilenos contra bolivianos. Las órdenes dadas al general Sotomayor eran la ocupación de los territorios comprendidos entre los paralelos 23 y 24. Tenía que ser pacífica, dando a las autoridades bolivianas todas las facilidades para abandonar la zona. La guarnición de Bolivia de 35 a 40 hombres se retiró a Cobija. Ese mismo día se ocupó también Mejillones por tropas chilenas llegadas desde la corbeta O'Higgins. Durante toda mi vida he luchado por la libertad, igualdad y bienestar de los habitantes de Chile. La lucha contra la pobreza no se logra mediante la caridad o programas sociales. La clave está en proporcionar a las personas lo que desean. Oil Profit abre grandes perspectivas, ya que busca lograr cálculos impecables, eliminar errores y brindar la posibilidad de obtener importantes ganancias con las inversiones. Si estás escuchando esto diría, sumérgete, te volverás loco si te lo pierdes. Nuestro objetivo es ayudar a los habitantes de Chile, pero para eso primero debemos demostrar que esto funciona. Oil Profit es todo lo que necesitas saber. Simplemente regístrate, accede al sistema, coordina tu estrategia con el gestor, realiza inversiones y observa cómo llega el dinero. Creo que cada chileno se lo merece. Regístrate a través del enlace a continuación. O'Higgins. Inmediatamente se envió desde Antofagasta al capitán Francisco Carballo con 70 artilleros de marina a ocupar Salar del Carmen y Caracoles. Entre las primeras medidas tomadas por la nueva administración estuvo la creación de 4 batallones de 600 hombres cada uno en las localidades de Antofagasta, Carmen Alto y Caracoles. Se debe tener presente que Bolivia declaró la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879. Se trató de llegar a una solución, pero al final no se llegó a nada tampoco. El 21 de marzo fueron desembarcadas fuerzas chilenas desde el Cochrane, comandados por Enrique Simpson, que ocuparon Cobija. Desde la pequeña ciudad de Caracoles salió el 20 de marzo un destacamento de 600 hombres para ocupar Calama. Tras 2 días de marcha, sin suficiente agua, en la madrugada del 23 de marzo llegaron al río Loa, donde ocurrió el combate de Calama, donde se enfrentaron 544 soldados chilenos con 2 piezas de artillería contra 135 soldados y civiles bolivianos, que terminó en victoria chilena. El resultado fue de 2 muertos, 3 heridos y 4 prisioneros por parte de Bolivia, donde murió el recordado héroe boliviano Eduardo Avaroa. Las tropas chilenas perdieron 7 hombres y 6 heridos. Durante los siguientes meses, el territorio de Antofagasta estuvo bajo poder chileno. Se enviaron tropas de refuerzo, pero todo cambió cuando Chile descubrió que Perú y Bolivia tenían un tratado de alianza contra ellos, lo que provocó la declaración de guerra, iniciando así la Guerra del Pacífico. Mientras que Chile tenía ocupado Antofagasta, iniciaba la campaña marítima, donde solo se enfrentó la Armada del Perú y la Armada de Chile para obtener el control naval.
Al final, en octubre de 1879, la Marina chilena logra derrotar a la Armada del Perú en el combate de Angamos, obteniendo así el control del mar. Así daba inicio para noviembre de ese mismo año la campaña de Tarapacá con el fin de ocupar ese territorio peruano. Mientras en Bolivia, el 10 de septiembre, se da el combate del Río Grande. Fue más una escaramuza, donde 40 bolivianos fueron derrotados por 25 cazadores chilenos. 13 bajas sufrieron los bolivianos, pero mientras se daban estos pequeños enfrentamientos, en Pisagua, Perú, desembarcan unos 8.000 soldados el 2 de noviembre de 1879, derrotando a las tropas aliadas. Ahora avanzarían tierra adentro, donde vuelven a derrotar al ejército aliado en la batalla de Dolores el 19 de noviembre. Las noticias de esta derrota llegaron a La Paz y a Lima y causó preocupación. Por suerte para los aliados, Perú consigue una victoria en la batalla de Tarapacá, dejándoles 500 bajas a Chile, siendo esta la peor derrota que sufrió el ejército chileno durante la guerra. A pesar de esta victoria, las tropas peruanas se tuvieron que retirar de Tarapacá por falta de provisiones, agua, comida, entre otras, haciendo que Chile ganara la campaña y ocupara el territorio. Mientras en Bolivia logran conseguir su primera victoria por su cuenta en el combate de Tambillo el 6 de diciembre, donde 70 hombres de Rufino Carrasco logran vencer a un destacamento chileno de 24 hombres, dejándoles 9 bajas y 11 prisioneros. Las noticias de este enfrentamiento causaron conmoción en las fuerzas chilenas, lo que provocó el envío de refuerzos al interior, y durante la ocupación del litoral boliviano se tiene el mito de la batalla de Canchas Blancas, ocurrida supuestamente el 12 de noviembre de 1879, tan solo 10 días después del desembarco en Pisagua, y se dice que 500 bolivianos derrotaron a 1.400 chilenos, pero Chile niega que esta batalla. Ya para 1880, Perú y Bolivia son derrotados en la batalla del Alto de la Alianza, y tras este sangriento combate, Bolivia se retira de la guerra tras perder cientos de hombres, dejando a Perú luchando solo, aunque seguirían siendo aliados hasta que acabó la guerra. Al final, Chile logró la ocupación de Antofagasta y en los siguientes años ocupó territorio peruano como Tarapacá, luego ocuparon Tacna y Arica y luego invadieron su capital, Lima, entrando triunfal a la ciudad en 1881. A pesar de esto, la guerra siguió y las tropas chilenas ocuparon gran parte de la sierra peruana cuando se firmó el tratado para poner fin a la guerra. Perú perdió varios territorios, pero el más recordado es el de Bolivia, donde perderían su salida al mar. Esta fue la ocupación chilena de Antofagasta. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal. Comparte el video. Victoria chilena. El resultado fue, a pesar